todas y todos ustedes bienvenidas a una transmisión más de su programa Género y Política. Me da muchísimo gusto saludarles en estos recorridos que hemos estado haciendo a través de diferentes estados de la República. El día de hoy estamos en el Estado de México, estamos en el municipio de Neza, un municipio que yo estoy segura que muchos y muchas conocemos por muchos temas que hemos visto en redes sociales, algunos otros también en los medios impresos, en la televisión. Estoy segura que muchos viven también aquí, muchas viven y nos están viendo ahorita mismo a través de su red social, Facebook, YouTube. Así que bueno, pues les damos la bienvenida y me da muchísimo gusto saludar a nuestras ponentes, a nuestras invitadas. ¿Qué te parece si me ayudas, Julieta Bautista, una líder del Estado de México del Partido de la Revolución Democrática, de Alternativa Democrática Nacional? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de recibirlas aquí en nuestra casa, en Ciudad Nezahualcóyotl. Es un gusto para mí que hoy esta transmisión sea aquí, en nuestro municipio, que las mujeres de Neza estén participando y que también nos estén escuchando a través de sus casas, que sepan que seguimos trabajando, que continuamos trabajando y que seguiremos haciendo por el bien de las mujeres. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias a ti por invitarnos, por organizar también este foro, este espacio. Muchas gracias porque es muy importante también esa colaboración. Y también me da mucho gusto saludar a nuestra ponente e invitada, Celina Hilda Álvarez Amador. Déjenme platicarles rápido que ella es licenciada, maestra en Derecho, doctoranda en Ciencias Jurídicas y Juicios Orales, además de ser profesora e investigadora de la UAM, profesora asignada en posgrado en la FES Acatlán. Bueno, me podría yo quedar aquí leyendo todo su currículum extraordinario, pero me voy a tardar mucho, así que al ratito en los créditos se los paso completos, pero bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, estamos con gusto, siempre es muy amable coincidir con personas y sobre todo pues que estamos viendo un tema muy importante. Gracias por la invitación. Pues gracias a las dos, gracias a quien nos ve en redes sociales, gracias a quien nos acompaña el día de hoy en este extraordinario foro. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos a entrarnos a este tema que vamos a tratar el día de hoy, los derechos sociales y económicos de las mujeres? Híjole, un tema que de verdad tiene muchas vertientes, muchos puntos sobre los que podríamos ir avanzando, pero ¿qué te parece, maestra, si nos empiezas a platicar un poquito sobre estos principios fundamentales de los derechos humanos, como la universalidad, por ejemplo, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad? Cuéntanos un poquito como que de qué estamos hablando. Claro, bueno, son principios que están totalmente escritos en nuestra Carta Magna, en el primero constitucional. Son bien importantes, son 4 que tienen una razón de ser. Recordemos que nosotros tuvimos una reforma muy importante en el año 2011 que dimos un principio básico, escribirlos en nuestra Carta Magna como derechos humanos. Es decir, tenemos derechos universales, que quiere decir que son para todos, no debe de haber una exclusión, tampoco debe de haber una discriminación y bueno, ante ellos es que estos derechos humanos son interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que es como cuando nos agarramos de las manos, ¿no? Un derecho va con el otro y de manera progresiva es que siempre vamos evolucionando. Es decir, nunca de manera regresiva. Si tengo un derecho a la salud, tengo un derecho al trabajo. Si tengo un derecho al trabajo, tengo un derecho a una seguridad jurídica, etcétera. Entonces, son derechos que también son indivisibles, no se pueden partir. Los tenemos en conjunto, por lo tanto se tienen que cumplir. Esos principios, vuelvo a repetir, están en nuestra Carta Magna. Julieta, yo creo que nos queda clara esa parte, ¿no? Son derechos que ahí están, que no se nos pueden quitar, que no se pueden partir o decir, te toca este cachito de derecho. No, es completo y punto, ¿no? Son derechos que ahí están y que, bueno, pues son nuestros, así son para hombres y para mujeres, por supuesto. Pero yo quisiera que nos dijeras, partiendo de esto, ¿por qué es tan importante que las mujeres de cualquier edad conozcamos nuestros derechos? En este caso vamos a hablar hoy de los económicos, porque derechos tenemos muchísimos y nos podríamos quedar aquí todo el día. Vamos a enfocarnos en los derechos económicos y sociales. ¿Por qué es tan importante que los conozcamos? Principalmente la fuente fundamental es la información, ¿no? Quien tiene y conoce y sabe de los derechos que nosotros gozamos y nos garantiza nuestro país, pues podemos exigir. Entonces, la importancia es conocerlos para que podamos exigir lo que realmente nos corresponde como ciudadanos, como habitantes de nuestro país, ¿no? Entonces, es fundamental conocerlos porque quien tiene la información es dueño quien es dueño de la quien tiene la información, pues es dueño de lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Así es, y bueno, pues fíjense que dentro de estos derechos económicos y sociales, de los más importantes y fundamentales para nuestro desarrollo, pues está el derecho a la salud, imagínense nada más.
el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo, el derecho que muchas veces se ve obstaculizado por muchas cuestiones de presupuesto, de que no hay, que no alcanzamos, que no es suficiente, por ejemplo, estudiar también es un derecho que tenemos y que influye en un tiempo en nuestros derechos económicos. Si no estudias, pues tienes menos posibilidades de tener un trabajo y eso pues va generando una cadena que afecta a nuestro derecho económico, a una economía saludable. Pero yo quisiera que nos explicaras un poquito si en el Estado de México, que es donde estamos el día de hoy, vamos reduciendo nuestros espacios y nuestros temas, sí se está garantizando que las mujeres tengan acceso, sobre todo acceso, pero también que ese acceso sea un acceso decente, ¿verdad? Porque no es lo mismo, pues yo les di trabajo, pero sí, pero no me alcanza. Entonces, que sí se esté garantizando y que se esté garantizando de una manera correcta. ¿Tú crees que en el Estado de México sucede? Bueno, nos hace falta mucho por avanzar. Yo creo que en un principio el Estado mexicano ahí lo contempla como un derecho fundamental, el derecho al trabajo. Sin embargo, pues hay trabajos que no son decentes. Nosotros tenemos establecido a nivel internacional y a nivel nacional, estipulado en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que el trabajo debe de ser decente, como bien dijiste. No solamente es tener un recurso, una forma de adquisición, sino también es que me permita recrearme, que también me alcance ese salario mínimo que vemos que poco a poco se está implementando, pero no alcanza todavía para hablar de un trabajo decente o digno. Las mujeres están mucho en la situación de un trabajo de cuidado, y ese trabajo de cuidado es no remunerado. Esa es una problemática que tenemos en nuestro país porque es un trabajo que no está reglamentado y es más, hay mujeres que tienen un trabajo formal, pero además el trabajo no remunerado es una doble jornada. Y esto implica la constancia de que, en comparación de hombres, pues nos trae una desventaja como mujeres. Yo creo que en el Estado de México debemos impulsar trabajos decentes y trabajos formales y sobre todo también empoderar en la cuestión de crear los propios trabajos también las mujeres. Y yo creo que vamos avanzando poco a poco. Hoy veo mucha situación de mujeres que se están incorporando al mercado laboral o al ámbito laboral, pero también otra problemática que manejamos son los salarios, ¿no? Los salarios, tenemos una brecha salarial, un hombre y una mujer no ganan lo mismo, y esto es que poco a poco estamos luchando para que también tengamos una igualdad de remuneración. Y bueno, justo ahorita que te escucho, me gustaría remarcar y aclarar una cuestión. Con trabajo decente no nos estamos refiriendo a una cuestión moral, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a que sean las condiciones adecuadas. Hablábamos de que las mujeres en la mayor parte de nuestro tiempo estamos buscando siempre cómo salir adelante. Yo sé que muchas chicas, incluso cuando están en una edad en la que ya no es viable estudiar por una cuestión económica en su casa, ¿qué hacen? Se ponen a trabajar. Y si no hay trabajo porque no les dan, se ponen a vender cosas. O aprenden a poner uñas, o aprenden a hacer alitas, o aprenden a hacer papas, pero hacen algo. La idea es que este tipo de situaciones pudiera tener condiciones que favorezcan ese desarrollo, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? Ya me parezco a Marta de Baile, que diferente sería que pudiéramos implementar un negocio pero con las condiciones adecuadas, que pudiéramos acceder a un seguro social, por ejemplo, porque bueno, pues el comercio informal nos priva también de esa parte, es decir, tú vendes afuera de tu casa pero no tienes seguro social, por ende pues no estás cotizando por un futuro poder tener una vivienda en el Infonavit. Y encuentras muchos obstáculos, ¿no? Como mujer, cuando buscas un trabajo a la edad que sea, pues el primer obstáculo que te enfrentas es que eres mujer, ¿no? Y entonces vas a ganar menos. Si partimos desde ahí con ese obstáculo, híjole, pues nos vamos a ir yendo y al ratito vamos a ver ustedes qué obstáculos han detectado, porque estoy segura que los han visto, que eres mujer, la edad, ¿no? Si ya estás muy grande, ya no, pero si estás muy chica, tampoco. Entonces, si estás embarazada, híjole, no, le diste un tema bien importante y que justo me lleva a preguntarte, aparte de ese obstáculo, ¿qué otros obstáculos tenemos las mujeres? Hay infinidad, o sea, podría tocar el tema, por ejemplo, el tema de la educación. Hace rato teníamos la oportunidad de platicar con algunas mujeres que están ya a punto de iniciar, ya están por empezar los exámenes. Hablábamos de que hay 7,000 a 10,000 estudiantes que desean entrar a una carrera, cuando el espacio es de 140 alumnos los que pueden ingresar a esa carrera. Estamos hablando que ni siquiera se garantiza el derecho a la educación, ¿no?
También si lo hablamos en el tema del trabajo, pues si consideramos que los salarios no son igualitarios entre mujeres y hombres por las ventajas o desventajas que genera nuestro país, que a lo mejor ha sido muy patriarcal, en el tema de que genera más confianza, más seguridad a un hombre, por lo que le dan mejores cargos a un hombre que a una mujer, por las desventajas que tenemos como mujeres, porque si ya somos mamás, te tienes que ir más temprano, tienes que preparar la comida, porque tienes actividades después de ella, porque si te enfermó tu hijo tienes que salirte de tu área laboral. Entonces es muy complicado el tema de los derechos hacia las mujeres, que pareciera hoy en día ser un poco más igualitario, porque si pudiéramos verlo desde el lado de la Cámara de Diputados, desde el lado del Senado, y incluso en algunas áreas de gobierno donde vemos que efectivamente ya se empieza a ver un poco más equilibrada las áreas, hoy podemos decir que quienes dirigen las verdaderas cabezas de los partidos son hombres. Yo no veo a una mujer dirigiendo una cabeza, dirigiendo, no que sean parte, ¿no?, sino dirigiendo. Entonces, tenemos una tarea titánica, tenemos que seguir demostrando capacidades, habilidades, conocimientos, ganas de seguirle construyendo y querer demostrar, y tenemos la capacidad de demostrar que somos igual que ellos, ¿no? También no quiero irme tan feminista, porque también lo vemos desde el lado de los hombres. Digo, hoy es un tema de foro de mujeres, pero no está de más tocar el tema. Ustedes saben que la mayoría de los hombres, las que están en casa, saben que, o los que tienen papás, hermanos, quienes menos se atienden la salud son los hombres. O sea, quienes menos van a hacer un estudio de sangre, quienes menos van a los médicos, van normalmente ya en una edad muy avanzada. Entonces, hay temas que se deben de equilibrar para bien de la sociedad, porque no podemos atacar temas a destiempo si no empezamos desde casa, ¿no? Entonces, sí es importante la concientización desde casa para que podamos mejorar nuestro país, ¿no? Bueno, podemos encontrar diferentes causas, ¿no? Una de ellas, por supuesto, son los estereotipos a los que nos enfrentamos las mujeres. Los estereotipos los vamos a encontrar en la misma casa, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, vamos a encontrar estereotipos. Esos también son obstáculos, como tú decías. Ahora en la pandemia, fíjense, yo estoy segura que lo vieron o lo leyeron en alguna red social, el número más grande de despidos fue de mujeres, porque justo se sigue teniendo, incluso en el sector empresarial, la idea de que quien lleva la cabeza de una familia siempre es el hombre, ¿no? Y entonces a las mujeres nos han encasillado siempre en esa tarea del cuidado de los hijos, de la escuela, pero también analizar, ¿no?, hasta qué punto las mujeres, hay que ser autocríticas, también nos soltamos esas tareas de decir, cuando alguien lo intenta, dices, no, quítate, tú no sabes. Yo lo voy a hacer porque, ay, tú no lo hiciste bien, ¿no? Entonces, es una cuestión de estereotipos que se tiene bien arraigada, que hay que ir deconstruyendo, por supuesto, entendiendo que tanto mujeres como hombres, por supuesto, tenemos los mismos derechos. Es así de sencillo. En algún foro que tuvimos de este tipo de foros que van enfocados principalmente a mujeres, alguien nos decía, pero es que ¿y los hombres? Claro, por supuesto. Aquí queremos mucho a los hombres, no nos caen gordos, no los odiamos, de veras, se los juro, los queremos mucho, pero de aliados es muy diferente, ¿no? Es muy diferente contar con hombres aliados que, por supuesto, no tienen que volverse mujer, pero tienen que entender que somos iguales. Es así de sencillo. Y yo quisiera preguntarte, maestra, además de esos obstáculos que hemos visto en lo general, ¿qué es lo que lo causa? Por supuesto, una historia muy larga que tenemos desde mucho tiempo atrás, ¿verdad?, que tenemos esa cultura patriarcal pues bien sembrada y bien arraigada. Pero con tanta actualidad, con tanta tecnología, con tanta información, con foros como este, ¿qué es lo que causa que siga permeando esta situación? Bueno, recordemos que la cuestión histórica del feminismo nace en el siglo XVIII, ¿no? Por ahí la lucha de mujeres en la cuestión de la Revolución Francesa, pues implicaba la lucha de los mismos derechos. No se dio así, porque tuvimos una declaración de los derechos humanos del hombre y del ciudadano. Solamente mencionaba hombres, no mujeres. Es por eso que Gauch hace una carta de derechos de las mujeres y bueno, va evolucionando en varias etapas a nivel histórico con la primera, la segunda, la tercera y la cuarta ola del feminismo. ¿Hoy qué tenemos? Bueno, hoy tenemos ya un mayor conocimiento. Recordemos, y ahorita que hablaba también Julieta, pues esta cuestión del techo de cristal, ¿no? O sea, hay un limitante, es como hay imágenes en donde ponen a un hombre jalando una carga, pero la carga es menos pesada. La cuestión con las mujeres es el doble. Esta doble jornada, ¿por qué hubo
más despidos de mujeres. Bueno, primero, la limitante es que la mujer tiene ese trabajo de cuidados, volvemos a lo mismo, estos estereotipos socioculturales, patriarcales, que lo tenemos desde casa. ¿Qué hay que hacer, no? La cuestión es cambiar el chip, tener esas ideas, dar el conocimiento, porque muchas de las ocasiones es desinformación. Hoy tenemos en la cuarta hora del feminismo ya a jóvenes luchando por estos derechos. Es decir, hoy vemos ya mayor situación de conocimientos, mayor situación de lucha. Yo voy a salir porque soy mujer y porque tengo esos derechos, derecho al trabajo, derecho a la salud, a la educación. Y hace unos momentos que hablaban de la educación, solamente el 10% de la población mexicana cuenta con educación. Eso es muy terrible. ¿Por qué? Porque hay países como la cuestión de Irlanda, ¿verdad? Hay países en la cuestión como Finlandia en donde la educación es más implícita. ¿Y qué le falta aquí a la cuestión? El Estado mexicano falta garantizar esos derechos humanos que son fundamentales. ¿Qué es garantizar? Aterrizarlos en lo material. Hoy me da gusto ver un foro en donde hay una situación de mayor educación, ¿verdad? Hay una situación de lucha. Nos encontramos mucho en las instancias, tanto en talleres, diplomados o en cursos, a mujeres que están saliendo adelante. Y esa es una lucha. Y también aquí otro principio que quiero destacar es la cuestión de la sororidad. ¿Qué quiere decir? Entre mujeres nos ayudamos, tenemos que salir adelante, pero además en también crear empleos para generar ello, ¿no? Por ahí hay un programa de ONU, Mujeres, a nivel México y a nivel internacional, que se llama Ganar y Ganar. ¿Qué quiere decir? Se invita a mujeres empresarias en donde dicen, ¿cómo lo hiciste? Tú compárteme tu experiencia, y entonces desde esta fuente batuta, pues entonces unas a otras nos vamos ayudando y vamos saliendo adelante. Sí, tocaste un tema que con este vamos a cerrar este segmento bien importante. Hace rato les decía que las mujeres tenemos que ser en alguna parte de nuestro crecimiento autocríticas, porque, y yo estoy segura que en cualquier nivel, en la escuela, ustedes no van a dejar mentir, en el salón, pues no falta la que nos cae gorda, ¿no? O la que decimos, es que pasó con 10 porque es bien barbera con el maestro, o porque está más bonita, o porque... Y empezamos con ese tipo de situaciones, ¿sí o no? Sí, mira, por ahí están riéndose porque yo sé que sí, pero no queremos quemar a nadie, ¿verdad? Yo lo sé, pero desde ahí, imagínense, desde esos niveles tenemos que comenzar a entender lo que significa la sororidad. Tú me puedes caer muy mal, porque no necesitas que te caiga bien una persona. Tú me puedes caer muy mal, pero si yo puedo ayudarte y colaborar a que te desarrolles, y tú no entiendes una materia, pero yo te la puedo explicar, aunque me caigas gorda, sé que eso te va a ayudar a pasar tu examen. Y entonces, pues lo voy a hacer por eso, porque quiero que tú también termines la escuela junto conmigo para que el día de mañana tengas las mismas oportunidades que yo. En un trabajo sucede lo mismo. Muchas mujeres, de repente, se vuelve esa situación, esa pelea, ¿no? De, pues, ¿por qué le dieron el ascenso a ella si yo llevo aquí 20 años? ¿Cómo es posible? De seguro se acostó con el patrón. Ese tipo de situaciones son de las que escuchamos hasta en los trabajos, ¿no? Y se tienen que deconstruir. Tenemos que, como decía la maestra, cambiar el chip en todas las áreas. En nuestra casa también tenemos muchos ejemplos. Vivimos muchas situaciones. Tu hermano sí salió a la fiesta y llegó a las 6 de la mañana porque es hombre y punto. Y tú no porque eres mujer y se acabó. Y eso nos sucede, yo creo que a todas, ¿no? Entonces, todos esos estereotipos se trata de deconstruirlos, de cambiar el chip y de irlos cambiando para que las mujeres sigamos avanzando, porque se ha avanzado. Quiero que sepan que no tiene, imagínense, ustedes sabían que no tiene más de 80 años, y yo creo que me voy a ir más para abajo, poquito más de 70 años, que apenas las mujeres podemos votar. 70 años. O sea, yo creo que es a lo mejor la edad que tiene su abuelito. 70 años apenas. Son poquitos, en serio. Porque ¿cuánto tiempo llevamos de historia en el mundo, en el país? 1800, ¿en qué año estamos? 70 años apenas. Imagínense lo difícil y el trabajo que ha costado que las mujeres salgan adelante, que voten, que puedan elegir, que puedan ser electas, que ya haya paridad, ¿no? Que ha sido poco a poco. Y eso ha sido a raíz de los avances, del empoderamiento de las mujeres, del empoderamiento, el fortalecimiento de las que son líderes y pueden venir y explicarnos o salir y votar, ¿no? Y decir, vota por mí porque yo quiero esto para ti. Entonces,
Eso se trata este tipo de charlas, para que podamos ir poco a poco informándonos, dejando algo que digamos si es cierto. Y bueno, pues el día de hoy que estamos hablando justo de este tema económico, vamos a regresar a platicar con nuestra ponente y nos diga, bueno, cuáles de estos derechos en índices han sido los más vulnerados. ¿Qué te parece, Julieta? ¿Qué te parece si vamos rápidamente a un corte? Y ahí en redes sociales comparten el programa, lo comentan y nos dicen ustedes cómo ven. Las mujeres sí tenemos el derecho garantizadísimo a la economía, a un buen trabajo, un salario digno. ¿Por qué no nos escriben? Comparten este programa. Ahorita regresamos. La violencia económica y la violencia patrimonial restringen el manejo del dinero y los bienes patrimoniales de las mujeres, aspectos fundamentales que garantizan su autonomía para la toma de decisiones. Estos tipos de violencia se manifiestan en todo acto u omisión que afecta a la supervivencia de las mujeres al privarlas de los recursos económicos necesarios para la manutención del hogar y la familia, o de bienes patrimoniales esenciales que satisfacen las necesidades básicas para vivir, como la alimentación, ropa, vivienda y el acceso a la salud. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021 nos revela que a lo largo de su vida, un 27.4% de las mujeres mayores de 15 años y más sufrieron violencia económica, patrimonial y discriminación. En el ámbito laboral, del total de mujeres que han tenido un trabajo, un 18.1% experimentó violencia económica, patrimonial y discriminación laboral, cifra que se incrementó de octubre de 2020 a octubre de 2021 a un 21.7%. En el ámbito familiar, de octubre de 2020 a octubre de 2021, un 3.1% de mujeres mayores de 15 años y más vivieron violencia económica y patrimonial. En la relación de pareja, un 19.1% de las mujeres viven violencia económica y patrimonial, al depender económicamente del cónyuge o concubino, quien le impide tomar decisiones sobre la economía del hogar y exige dar cuenta sobre todo lo que se gasta, aun cuando la mujer gane sus propios recursos o asuma sola el cuidado y manutención de hijos e hijas. Pues ya estamos de regreso con ustedes aquí en Género y Política. Gracias por compartir y por comentar este programa. Si van llegando, no vieron el primer segmento, bueno, pues pueden ver el programa completo a través de la plataforma de YouTube. Ustedes le ponen así, ya saben, Género y Política, y van a encontrar este y todos los programas que se tienen la intención sirvan como una herramienta de información, por supuesto, para que las mujeres podamos seguir creciendo, seguir desarrollándonos y seguir empoderándonos. Julieta, creo que platicábamos en el corte de una experiencia que te trajo a recuerdo lo que veníamos platicando. ¿Por qué no nos la cuentas, nos la compartes? Claro que sí, miren, me estaba acordando justo hace algunos meses empecé un proyecto de un negocio en paralelo justo con la política, y me tocó, construimos un negocio, y me decía una conocida, ¿y por qué pones a esa mujer si se acuesta con todos? ¿Y por qué pones a ella si nada más está bonita y no hace nada? Entonces, si partimos de un ejemplo de construir, no podemos pensar que ella no porque esto, ella no por lo otro, ella no por aquello, porque entonces ya no construyes, porque tú misma te limitas, tú misma condicionas tu situación, y lejos de ver que puede construir contigo, la alejas por lo que inmediatamente percibe la gente, ¿no? Entonces, siempre la importancia de conocer el potencial de cada mujer sin ver más allá si le gusta algo, si tiene un defecto, si tiene una apariencia. El tema es construir, porque eso nos permite no solamente que ellas se empoderen, no solamente que ellas crezcan, sino cuando construimos en conjunto es que ambas crezcamos, que ambas construyamos, y que el día de mañana no solo le vaya bien a ella, sino te vaya bien a ti, me vaya bien a mí, porque entonces estamos viendo un conjunto, una construcción a futuro, dejando a un lado los estereotipos o los marcajes que ponemos, porque sí es, porque no tiene, porque tiene más, porque cualquier situación. Entonces, fíjate que me sucedió eso, y afortunadamente hoy puedo contar que tenemos un negocio muy exitoso, que afortunadamente dejamos de lado esas formas que no nos hubieran a lo mejor ayudado en su momento, y no hubiéramos hecho nada y cada quien siguiera por su propio camino, ¿no? Y eso hizo una hermandad. Entonces, a veces es importante quitarnos de lado cualquier percepción que anteponemos ante una persona sin antes haber conocido su verdadero potencial de las mujeres, ¿no? Sí, porque además influye mucho. Yo también recuerdo
antes de hacer a lo que yo me dedico, yo estudié comunicación, y antes de estudiar eso, yo era de verdad muy tímida. A mí me daba mucha pena, o sea, imaginarme estar aquí hablando enfrente de ustedes en la vida, o sea, jamás. Yo me hubiera ya vomitado aquí de los nervios. Porque yo antes era así, y fue justo porque a mí me afectaba mucho que otras compañeras, cómo se expresan de ti, cómo te pueden incluso nulificar cuando te dicen, ay, no, tú no vas a saber, tú no puedes. No, que lo haga fulana porque tú hablas mal, tú tienes las piernas chuecas, porque aparte el bullying, ¿no? También. Sí, no, imagínense. La más bulleada del salón fui yo. Entonces, te afecta y te va de verdad afectando todo eso. Y tú decides a veces sí, en alguna parte, qué haces y cómo lo trabajas, si lo vuelves una fortaleza, una debilidad, etcétera, etcétera. Pero sí creo que cuando las mujeres tenemos, porque aparte somos así, las mujeres sí somos de vernos y de, oye, te ves muy bonita, ¿no? Y tú te vas y dices, a lo mejor ni es cierto y me veo re fea, pero pues ya me hizo el día y me hizo sentir bien. O, oye, qué buen trabajo hiciste, lo hiciste increíble. Las mujeres somos muy, muy así, ¿no? Entonces, cuando logramos entender que no nada más es en lo personal, sino también en el trabajo, en la política, vamos siendo más fuertes como mujeres porque evidentemente logramos más cosas y avanzamos más. Pero yo creo que en el tema que nos trae el día de hoy, que les va a interesar un poco a ustedes, es en la parte de las mujeres jóvenes, ¿no? En una edad. ¿Y qué pasa cuando las mujeres jóvenes que ya vienen de todo estas experiencias que platicamos, de situaciones en la escuela, en la casa, de inseguridad, de autoestima, etcétera, etcétera, pues llegan a un mundo laboral? O sea, ¿cuál es la situación de las mujeres jóvenes en lo particular en la situación económica? Bueno, aquí hay que empezar por un punto bien importante. Hay un término que muchos desconocemos, ¿no?, que se llama adultocentrismo. ¿Qué quiere decir? Que siempre los adultos discriminan o alejan, uno, a los niños adolescentes y adultos jóvenes, y dos, a los adultos mayores. O sea, legalmente tenemos contemplado la cuestión de la adolescencia a la cuestión de los 18 años. Cuando la persona cumple 18 años, pues ya es un adulto joven, ya tiene derechos y obligaciones, tiene lo que le conocemos jurídicamente la capacidad de ejercicio. Eres responsable de tus actos y todo lo puedes llevar, ya puedes trabajar. Bueno, la Ley Federal del Trabajo dice que a partir de los 15, con autorización de los padres, y que no perjudique los estudios y que tampoco vulnere su salud. Eso es bien importante detectarlo. ¿Por qué? Porque hay que darle oportunidad a los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? El adulto dice, tú eres joven, no tienes experiencia. Mal, porque también tienen derechos. Entonces, las niñas, niños y adolescentes en esta cuestión tienen derechos, ¿no? También. Ahora, partimos de la cuestión de los jóvenes. ¿Qué pasó? Un dato bien importante. En la pandemia, los jóvenes, mujeres y jóvenes, fueron los que más perdieron empleos. Y eso fue alarmante. Y dejaron la escuela. Exacto, y dejaron la escuela. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente hubo que papá murió y entonces, ¿sabes qué? Ponte a trabajar en algo porque tenemos que sacar a tus hermanos adelante. Entonces, esto es muy limitativo en la cuestión, sobre todo en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay que considerar que a pesar de que es joven, trae conocimientos nuevos y hay que aprovechar esos conocimientos nuevos también con la experiencia. Entonces, no por ser joven, tú no sabes, hay que darle oportunidad. Ahora, si decimos es joven y es mujer, doble cuestión de vulnerabilidad, ¿no? O sea, imposibilitado en que te presentes. Siempre en los trabajos preguntan, experiencia. Oye, ¿tienes licenciatura, maestría, doctorado? Oye, espérame, pues un doctorado se adquiere ya a una cierta edad, ¿no? Entonces, esto limita mucho en el campo. Hay programas en donde se está apoyando mucho a la juventud. Una empresa, por ejemplo, suiza, que es Nestlé, que ustedes conocen, ¿no?, porque comemos chocolates, Nestlé y demás, está emprendiendo a jóvenes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que capacitar a la juventud para darles oportunidad del empleo. Por eso es bien importante que cuando se es adulto joven y ustedes decidan qué licenciatura tomar, pues van a hacer el servicio social. Y muchos yo les digo a los alumnos, ¿saben qué? Aprovechen esa experiencia porque se pueden quedar a trabajar. Y además ustedes van adquiriendo, la experiencia se va adquiriendo poco a poco, ¿no? Nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, esto es bien importante saberlo y que hay que destacar las habilidades y capacidades que tiene la juventud. Y pues aquí vemos la cuestión de muchos jóvenes, ¿no? En México tuvimos un bono de población hace unas décadas, que me incluyo en esa generación, en donde habíamos muchos jóvenes, pero ¿saben qué? No había oportunidades.
El problema es que nosotros en unos años, en unos 20 años, vamos a ser una población donde va a haber más adultos mayores, que ahí viene otra problemática. También los adultos mayores no pueden obtener un empleo. ¿Por qué? Porque ya estás grande, ¿no? Entonces, esas son limitantes que tenemos en nuestros derechos humanos, que aquí, como hablamos en esta temática, derechos económicos, sociales, ¿no? Que es importante. ¿Cómo voy a gastar si no tengo un empleo? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Entonces, esto es bien importante destacarlo. ¿Y qué pasa? Pues aquí viene la otra opción, crear tu propio empleo, emprender. Para ello, en las escuelas o universidades hay un programa que se llama Incubadora de Negocios, en donde poco a poco van ayudando a las personas, porque no sabemos cómo iniciar un negocio. A veces nos limitamos porque decimos, no tengo dinero. No se necesita, o sea, para eso hay que conseguir el dinero, ¿no? Podemos obtener patrocinadores, ayuda, alguien que nos financie, y ahí nacen buenas ideas. También somos de los países en donde mayores cuestiones de innovaciones tenemos, pero ¿saben qué falta? Falta la situación de aprovecharlos. Por eso es que después en nuestro país, y con esto cierro, se fugan muchos al extranjero, porque no hay oportunidades aquí o nadie los ve, ¿no? Entonces hay que aprovechar a la juventud en esas habilidades que tiene. Gracias, maestra Álvarez. Y sí, yo creo que es aprovecharla, pero también como jóvenes, tener bien claras nuestras aptitudes, para qué somos buenas, para qué somos buenos, explotarlo y desarrollarlo. Yo creo que también analizar la crisis que de repente enfrentamos, porque bueno, yo veo luego memes que me dan risa, pero después me dan tristeza, porque dicen, abusados, porque cuídense esa salud, porque quien los va a atender en 30 años son los que estudiaron en línea y se dormían y apagaban la cámara. Dices, híjole, sí es cierto, o sea, ese doctor que te va a atender en 30 años la diabetes va a ser el que estudió y apagaba o se ponía bromas de que estaba despierto y no estaba. Entonces, creo que hay un reto doble como mujeres, pues derrotar las barreras de las que hablábamos, ¿no? La edad, que somos mujeres, pero también la parte de la calidad, qué queremos hacer y hacia dónde lo vamos a hacer, pero cómo lo vamos a obtener, qué quiero estudiar, pero hacerlo y comprometernos, ¿no? Yo veo ahora que todo el mundo quiere ser youtuber, tiktoker, porque dicen, hasta el OnlyFans, ¿sí o no? Sí, hasta yo estoy tentada, la neta. No es cierto, producción, no es cierto. Digo, es que dices, híjole, qué manera tan sencilla, ¿no? Hombre, ahorita hacemos magia. Pero yo creo que hay que tener claras las consecuencias también de esas partes, ¿no? De las redes sociales, de ese tipo de carreras, ¿no? Que al final como mujeres pues no nos abrirían espacio en lo que nos importa, que son los derechos, que al final se tienen que tomar en cuenta, que se tienen que atender y desarrollar. Y yo quiero preguntarte en este sentido, hablábamos en el segmento anterior de obstáculos, hablábamos un poquito de causas, pero ¿qué les parece si vamos como entrándole a la parte de, bueno, ¿y cómo hacemos que mujeres jóvenes puedan no nada más tener la tentación de estar en una red social, que además no es malo, porque a mí me ocurriría que nos volviéramos youtubers y que, híjole, hiciéramos virales los derechos de las mujeres, o sea, que hiciéramos virales alguna situación médica, ¿no? Podríamos utilizar esa herramienta porque no es mala, pero ¿cómo hacemos entonces que las mujeres tengan esos espacios, pero que podamos desarrollarnos, por supuesto, y alcanzar la plenitud en derechos económicos, en derechos sociales, que es lo que nos atrae el día de hoy? Pues yo creo que principalmente el primer paso es la permanencia en los estudios. La información es vital y importante para poder exigirle al gobierno lo que nos hace falta, ¿no? Como lo hablamos hace rato, el tema de los espacios para que todos los jóvenes puedan estudiar y no solamente algunos entren y otros no, y otros se tengan que dedicar a hacer algunas otras actividades o tengan que buscar la opción de una escuela particular y si les alcanza, o que tengan que meterse a trabajar desde muy jóvenes, o que a lo mejor decidan, bueno, pues voy a vivir mientras con mi novio, y a lo mejor vayan encaminando por otro lado sus sueños, ¿no? Entonces, pues primero que nada, exigirle al gobierno que garantice la educación, ¿no? Porque pues si no tenemos información, pues no, la probabilidad de que cometamos más errores es mayor. Dos, pues yo siempre he pensado que el escuchar a los adultos, aunque decíamos hace rato que hay adultos que ya entran en una etapa donde ya no los contratan o ya no están como tan activos, definitivamente siempre la experiencia nos va a evitar cometer muchos errores. Desgraciadamente
yo siempre lo he visto en mi caminar, que a lo mejor no es muy largo, he visto que tenemos que pasar nosotros los errores, aunque nos digan lo que no se debe de hacer. Desgraciadamente no entendemos hasta que lo hacemos y decimos, sí, pues sí tenían razón. Pero sí no dejar de lado la experiencia con la juventud, porque eso permite que se fortalezcan los lazos, tanto de ambas generaciones, como que podamos avanzar y trascender a una generación más fuerte para que podamos garantizar mejores derechos, tanto en la economía como en la sociedad, ¿no? Claro, aprenderlo, entenderlo y valorarlo también, ¿no? Yo creo que nada es malo, escuchar a los adultos, por supuesto, tienen la experiencia. Yo escuchaba también a una amiga que decía, bueno, sí, tienen toda la experiencia y todo, pero en sus tiempos, a los 20 años ya tenían un terreno y 3 vacas, ¿no? Yo a mis 20 años no tengo ni chance de trabajar porque no hay trabajo. Por supuesto que van cambiando las situaciones, por supuesto que la situación económica del país, y no nada más del país, del mundo entero, va cambiando. Pero yo creo que por eso mismo es que debemos de poner mucha atención como jóvenes a que haya presupuesto, a exigirlo hasta en la misma escuela, que sea una escuela de calidad. Y no sé qué tiempo tengo, producción, porque hay un tema muy importante. 4 minutos, nos da tiempo, porque además de todo eso a lo que le debemos de poner atención, fíjense que también aquí yo tengo así textual: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, pero además lo tiene que garantizar el Estado. ¿Por qué es más importante este tema también de la alimentación? Porque viene obviamente a entrelazarse con un derecho económico y social, ¿no? Muchas mujeres en estados críticos de pobreza, pues ni siquiera tienen garantizado ese derecho, ¿no? Y eso pues evidentemente le va a impedir desarrollarse en muchas más situaciones económicas y sociales. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo el Estado tendría que garantizarlo? Porque evidentemente vulnera a las mujeres. ¿Cómo se podría garantizar y cómo tendríamos que exigirlo las mujeres? Ok, bueno, hablando de la cuestión de estos alimentos, hay que recabar datos duros importantísimos, ¿no? Según el INEGI en el 2020, el último censo, que por cierto nos tocó la pandemia, iban el INEGI tocando casa a casa diciendo cuántos mexicanos somos, ¿no? Más o menos somos 127 millones de mexicanos, lo que quiere decir que el 60% de la población está en pobreza. De ese 60%, pero no es pobreza extrema, o sea, el 30% de ese 60% está en pobreza extrema. ¿Qué es pobreza extrema? Es llegar a hambruna. Es decir, es no tener nada que comer, ni siquiera el alimento básico de la canasta básica, ¿no? Hace poco me decían, ¿qué alimentos están en la canasta básica? Bueno, pues a veces no sabemos, ¿no? Pero está el huevo. El huevo está carísimo, yo estaba viendo, ¿no? Que está 80 el kilo, etcétera, ¿no? La tortilla. Entonces, el salario mínimo con el cual sobrevive un mexicano promedio en la cuestión de un trabajo formal, hablando de trabajo formal, quiere decir que tiene derechos sociales y económicos. Es decir, seguridad social, que hace ratito hablabas, Gaby, la cuestión de una permanencia en el empleo, vacaciones, aguinaldo, ¿no? La cuestión de estos pagos de días feriados, etcétera. Entonces, empezando por ahí, los trabajos formales, pues no tenemos muchos, ¿no? La población económicamente activa, que así se le conoce, que es el PEA, pues se está diciendo que del 100% de PEA, el 40% tiene esta seguridad social, lo que implica que el 60% no. ¿Qué está pasando? Bueno, si no, yo no tengo un empleo, pues ¿cómo voy a sobrevivir? ¿No? Entonces, ese trabajo formal no existe en México 100%. O sea, no todo el mundo está empleado en un trabajo formal. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que comer, por eso surgen los trabajos informales. Por ahí es que ya puse este puesto, ¿no? Vendo esto, vendo el otro y así adquiero esa alimentación. Pero estamos muy limitados ante esta pobreza extrema de la población que hablaba del 30%, porque surge el programa de ayuda para ellos, pero ¿saben qué? Pues no es una ayuda constante o no llega a todas las poblaciones. O sea, aquí estamos en el Estado de México, que es un área metropolitana, pero también hay cuestiones de, vayámonos a provincia, ¿no? Vayamos a Chihuahua, vayamos a Oaxaca, Guerrero, donde hay una población extrema. Entonces, ¿eso que está indicando? Pues esa vulnerabilidad, no alcanzan, no sobreviven, y es por ello que a raíz de la pandemia, pues se vino toda esta crisis mundial, no solamente en México, pero que ocasionó que hubiera más pobres. ¿Por qué? Porque hubo despidos. Y hace ratito implicaba, Julieta, y tú también, Gaby, ¿cómo es esta transformación? Yo no veo de mala situación, y eso es un comentario anexo, al cambio de esta forma de contratación de los trabajos.
Las tecnologías de la información y comunicación que estamos hoy están transmitiendo a través de Facebook, YouTube, etcétera. Esas son tecnologías de la información y comunicación. Los contemplamos como un derecho humano fundamental. Lo tenemos en el artículo 6º constitucional. ¿Qué pasa? Hay que exigirlos. Julieta habla mucho de exigirlos. Claro, es una cuestión de apegarnos a la frase de Kofi Annan, que era un secretario general de la ONU que ya falleció. Por ahí chequen, chicos, quién es la ONU, que es un organismo internacional. Y nos indicaba, si usted no sabe los derechos, no los puede defender. Es cierto. Para exigirlos hay medios, ¿no? Oye, tu Estado, ya me dijiste que me vas a dar educación, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Qué pasó ahorita en la pandemia? No todos accedieron a la cuestión de la educación digital. Oigan, ¿quién cuenta con un iPad o un celular y todo eso? No todos, no toda la población. Es el hermano grande, el de la primaria, y a ver, ¿quién de los tres? ¿Cómo le hacemos, no? O cómo nos vamos a la cuestión de espacios. Por eso hubo amparos ante la Corte diciendo por ahí de una niña, ¿no? En donde decía, tu Estado, ¿cómo me garantizas ese derecho a la educación si no tengo una computadora y si no llega a la red en mi vivienda? Y en los mejores casos hablamos de que no tenían computadoras. Hay zonas en la sierra que no tienen ni luz, pues ¿para qué quieren la computadora? ¿No? Exacto. Entonces nos vemos limitados. No todos disfrutamos de un celular. Digo, yo veo a mucha población que ya trae un celular y que estamos aquí en las tecnologías, pero ¿qué implica? ¿Cómo adquirimos el empleo a través de esas tecnologías? Hoy tenemos una automatización del trabajo. ¿Qué está implicando? Cuando ustedes van a los estacionamientos ya no está una persona cobrando el estacionamiento. ¿Quién es? Una máquina. Entonces, esto también trae todo un desfase en cómo se están creando los empleos. Hablan mucho de la cuestión de las carreras están cambiando. Hoy se habla ya de ingenierías en ciencia de datos, se hablan de trabajos virtuales, ¿no? Por ahí hasta me dio miedo saber que mi carrera pues puede ser desplazada, ¿no? Porque ya hay robots o inteligencia artificial con estos trabajos. Entonces, es todo un cambio que va a haber. Y esto tiene una razón de ser porque estamos en una globalización que se llama 4.0 y que ahí en la forma económica de estos derechos económicos se van transformando. Entonces, yo creo que hay que adaptarnos, pero sí traemos un desfase enorme en nuestro Estado mexicano. Pues se nos ha terminado el tiempo, maestra Celina, Julieta, se nos ha acabado el tiempo de este segundo segmento, vamos a hacer un corte, vamos a regresar a platicar un poquito de unos temas que se me quedaron pendientes aquí en este segmento y a finalizar nuestro programa del día de hoy. Entre tanto, les agradezco que sigan con nosotras, por favor dejen sus comentarios, pero sobre todo compartan este programa. De verdad que hay veces que ¿no les pasa que ven algo en redes sociales y te pega, ¿no? Como que se te queda y dices, ay, yo no sabía, voy a investigar. Pues partamos de ahí, partamos de la información que de verdad es muy valiosa. No se vayan, ahorita regresamos. Gracias. Con respecto a las mujeres de 50 años y más, de octubre de 2020 a octubre de 2021, un 4.7% experimentaron violencia económica. El incumplimiento de la pensión alimenticia es también violencia económica, tipo de violencia que se sanciona con 1 mes a 4 años de prisión o una multa de 180 a 360 días. No obstante, un 67.5% de madres solteras en México no reciben apoyo del padre para la manutención de sus hijas e hijos, y en el caso de padres separados, 3 de cada 4 niños no reciben pensión alimenticia. Por ello, el movimiento de madres solteras contra la violencia económica ha logrado que en varias entidades del país se cree un registro de deudores alimentarios y se emita un certificado de no adeudo de pensión, el cual se pedirá como un requisito para contraer matrimonio, adoptar, salir del país y vender una propiedad. Pero estos mecanismos para poner fin a la violencia económica contra mujeres y sus hijas e hijos solo tienen un carácter informativo, lo que convierte al registro de deudores alimentarios morosos en un instrumento solo de presión social para responsabilizar a los padres que incumplen sus obligaciones. Concientiza. Organiza un círculo de lectura para conocer, comentar y difundir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Actívate. Difunde en las redes sociales algunos ejemplos de violencia económica y violencia patrimonial. Apoya, no las normalices. Moviliza. Organiza con familiares, vecinos y vecinas, compañeros y compañeras, amigos y amigas una red de apoyo para poner fin a la violencia económica y la violencia patrimonial contra mujeres y niñas. Estamos de regreso
regreso con ustedes en este último segmento de su programa Género y Política. Gracias por acompañarnos desde cualquier red social de la que lo estén haciendo. Y bueno, estuvimos platicando un poquito sobre los derechos económicos y sociales de las mujeres, qué obstáculos, qué implica, de qué se tratan, y no podemos dejar de lado uno muy importante, que es la salud, maestra Celina. Julieta, creo que es un tema que nos podríamos llevar un programa completo, porque ahí también, híjole, no, hombre, las mujeres podemos ver cualquier tipo de violencia obstétrica, no acceso a, pero bueno, en este sentido voy a leerles algo así que nos señala la Constitución, que dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ¿no? Pero aclara que la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Es decir, que el Estado tendrá que analizar por zonas, por edad o por cuestión económica, dónde implementar sistemas de salud gratuitas. Yo quisiera preguntarte, maestra Celina, si el Estado mexicano realmente cumple con este concepto constitucional. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es un derecho humano y fundamental. ¿Qué me quiero referir con la cuestión de fundamental? Que no se puede dejar de dar. Entonces el Estado mexicano tiene que garantizar a toda persona. Fíjense bien cómo es importante esa redacción en nuestra norma o Carta Magna. ¿Qué quiere decir con ley? Se va a designar de acuerdo a la ley general. Es la Ley General de Salud. Si nosotros vemos la Ley General de Salud, habla sobre un sistema de salud. Hoy le están llamando la cuestión del bienestar, ¿no? Primero es una transformación en donde iba la cuestión del bienestar en integrar IMSS, ISSSTE, ISSSTAN, ¿verdad? Todos estos institutos de seguridad social en uno solo. ¿Qué quieren pretender? Un sistema universal, que ya no dependa la cuestión de que si yo trabajo para la iniciativa privada en una empresa, en una fábrica, me van a dar IMSS. Si yo trabajo para el gobierno y soy burócrata, me van a dar ISSSTE. O si yo trabajo para Fuerzas Armadas, ISSSTFAN. Entonces, ¿qué pasaba con el resto de la población que no trabajaba en estas instituciones? ¿Se quedaba sin seguridad social? Este es un problema. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, en la Ley General de Salud hablan sobre esta seguridad del bienestar, ¿no? Hoy lo cambiaron para IMSS de bienestar. ¿Qué se pretende lograr? Que toda la población tenga una seguridad social, no solamente hablando de un sector salud, o sea, medicamento, pero también, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar cuando yo cumpla 65 más? ¿Voy a tener una pensión? Ese es un problemón. Y es un tema que no nos ponemos a pensar, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿O de qué vamos a vivir a esa edad? Exacto, porque, a ver, salario mínimo. Según por ahí hay un empresario Kazuga de Yakult, que yo estoy segura que han probado Yakult, ¿no? Que dice, a ver, ponte las pilas y ponte a trabajar de tu edad, la cuestión de la edad de la vivencia laboral, de 30 a 60. Ya después de los 60 debes de tener algo con qué vivir. ¿Por qué? Porque vienen estas limitantes de derecho al acceso al trabajo, por ser adulto mayor. Acuérdense que tenemos esas limitantes. Entonces, ¿qué implica? Implica tener esa seguridad social, este derecho a la salud, pero que existan hospitales. Porque ¿qué pasa? Nosotros otra vez regresamos, Estado de México, estamos en un área conurbada en donde sí hay un acceso a un hospital, pero espérenme, llegan y les dicen, no tengo este medicamento, cómprelo. ¿Cómo le hago si no tengo dinero? ¿No? Entonces, aquí la limitante es de cómo garantizar el Estado para que haya abastecimientos de medicamentos. Eso hay que ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué tanto de presupuesto federal se está destinando para la compra de medicamentos? También para el sector salud, ¿qué tanta contratación de médicos? Déjenme decirles que la población que está estudiando medicina, o sea, un médico ve a 10,000 habitantes casi, ¿no? Entonces, ¿qué nos faltan? Médicos. O sea, ¿a quién nos van a atender? Pues si no hay médicos. Y los médicos que están saliendo de la carrera se están solicitando, están adquiriendo el trabajo aquí en la ciudad, Estado de México. Particulares, o en consultorios particulares. 500 pesos. Y oigan, eso es una limitante enorme. Entonces, ¿quién se va a provincia? ¿Quién se va a las áreas conurbadas? ¿No? Ha pasado mucho porque hay personas en donde esta violencia obstétrica que hablabas, pues se ha dado, ¿no? Porque, ¿sabes qué? No hay personal, los mandan a comprar todo el medicamento y todo lo que van a necesitar para un parto, ¿no? Y si bien nos va, porque si es cesárea, pues es más. Entonces, esa limitante que tenemos
Yo diría que en el Estado mexicano nos hace falta muchísimo por avanzar. Tenemos una ley general de salud, pero hay que cumplirla. Tenemos programas, pero se tienen que cumplir. Entonces, siento que estamos limitados y que eso en países, por ejemplo, como en Estados Unidos, bueno, que también ahí es una seguridad social muy cara, que ahí lo tienen que pagar. O sea, si tú no pagas, tú como trabajador, ya sea trabajador legal o ilegal, tienes que pagar tu seguridad social. Y eso es lo que no pasa aquí. Ahora, vamos a hacer un poquito en situación de franqueza. ¿Quién ahorra para un imprevisto en salud? Nadie. O sea, ¿quién contrata un seguro de gastos médicos mayores? Pues ni por aquí. Esa es una cuestión que también los mexicanos tenemos, que no hay una cultura para estos imprevistos. Nadie, y nos enseñó la pandemia, nadie está asegurado la vida ni la salud. O sea, jóvenes, adultos y todos, en la pandemia nos dimos cuenta que hubo decesos. Entonces, hoy estoy bien, mañana no lo sé. Y estas enfermedades que van evolucionando, que cada vez son mayores, pues implican un gasto. Una enfermedad terminal como es el cáncer, como es la cuestión de otras enfermedades, implica un gasto que no se tiene en la población mexicana para solventarlo. Claro, hay que hacer mucho trabajo, pero de muchas partes, ¿no? El Estado mexicano, es decir, el gobierno, tiene que hacer lo suyo, haciendo uso correcto del presupuesto, repartirlo adecuadamente, pero también del otro lado, pues nosotras y nosotros también tenemos que hacer lo nuestro, Julieta, también tenemos que impulsar, exigir, conocer nuestros derechos, sobre todo cuando vamos a trabajar, cuando estamos estudiando, cuando estamos en la casa, cuando estamos en la calle, porque las mujeres enfrentamos muchos tipos de violencia. Yo creo que con ustedes que están en esta edad, a lo mejor las han visto, pero no saben cómo se llaman, ¿no? La violencia comunitaria, bueno, pues cuando voy en la calle y nomás porque pregunté algo o exigí a la patrulla que viniera, ya de chismosa mitotera no me bajan, ¿no? O porque salió tal vestida en el trabajo, porque bla, bla, bla. Muchos tipos de violencia que tenemos que conocer para poder exigir que se erradiquen. Pero ¿cómo? ¿Cómo erradicamos, por ejemplo, que las mujeres no puedan tener acceso a un empleo digno con un salario digno? Con una política pública, se me ocurre. Que, no sé, decían por ahí, a mí me gustó mucho en un programa que decían que estaría bueno que el gobierno pudiera hacer esa complicidad o exigirle a las empresas que tuviera cierto número de mujeres, ¿no? En el campo, ¿cómo apoyas el campo? ¿Cómo apoyas el trabajo en el campo? Porque también es un sector muy golpeado en ese sentido, en lo laboral, pues bueno, también muy dominado por la cuestión machista, por muchas culturas que se tienen en las mujeres para recoger florecitas, ¿no? ¿Cómo erradicamos? Vamos a entrar, porque ya se nos terminó el programa, ¿qué hacemos para que las mujeres puedan gozar plenamente, desde la edad que sea, el derecho a una economía estable y saludable? Pues yo creo que principalmente creando iniciativas de ley, haciendo puntos de acuerdo a los gobiernos, exhortando a las autoridades que haga difusión a los medios que tenemos actualmente y que aparte se creen nuevos que permitan que pueda garantizar una mejor economía, una mejor salud, una mejor educación a nuestra población, ¿no? Hace rato hablábamos del tema de la alimentación. A mí me encantaría que hiciéramos un ejercicio, a lo mejor no de evidencia, pero que dijéramos, ¿quién conoce el plato del buen comer, ¿no? Así es. Pudiéramos decir, yo me acuerdo que lo vi en la escuela, pero si me preguntaran, si fuera honesta haciendo un ejercicio, pues mi plato del día a día no es un plato de buen comer. Si me preguntan qué tomas, la mayoría de veces es refresco. Entonces, si no empezamos con una concientización desde casa, si no empezamos a lo mejor también en la escuela, pero si el gobierno también no nos ayuda a facilitarnos la información, a facilitarnos los servicios, pues difícilmente vamos a poder llegar al punto donde estemos de manera sana, completa, íntegra en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente de salud, ¿no? Entonces, la verdad es que es bien complicado, muy delicado. Nosotros como partido aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, nosotros ADN actualmente predicamos con el ejemplo, algo que tú bien decías. Nosotros, aunque ahorita, como bien saben, no somos gobierno, en el trabajo que venimos haciendo en las calles, pues ¿qué hacemos? Hacemos productos de abasto de verdura que donamos y entregamos a las familias que más lo necesitan. ¿Con qué intención? Con la intención de incentivar, de hacer entender, de darles información, la importancia de comer productos verdes, de tener una alimentación sana, de procurar las horas de las
alimentación. Y no solo con ello, también traemos, por ejemplo, el tema de las jornadas de salud. Como hablamos que hoy en día no garantiza un espacio del gobierno tener ultrasonidos, lentes y diversas actividades que nosotros igual como partido las traemos a las calles. Difícil para nosotros es estar todos los días en campo, me refiero en todas las colonias, porque aunque estamos en el campo todos los días, pues vamos recorriendo colonia por colonia, pero quienes están en el gobierno tienen la capacidad y la habilidad y el recurso económico y las infraestructuras que están en nuestro municipio, pues para que entonces estén funcionando y nos garanticen la educación, la salud, la alimentación, de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido nosotros, pues, ¿qué hacemos a nuestras posibilidades? Llevamos todo el tema de ultrasonidos. Me da mucho risa una vez que estábamos en una jornada y dicen, ¿cómo? ¿Los ultrasonidos son gratuitos? Sí. ¿Y de qué tratan o cómo son? Pues hígado, páncreas, vesícula, mamas, próstata, pero el de próstata, ¿cómo lo hacen? Nos meten el aparato en el ultrasonido, o sea, el desconocimiento de que te das cuenta que, una, no se atienden, dos, a los sectores de salud a los que acuden, seguramente no cuentan con ellos, nada más medican y vámonos, el que sigue. Entonces, el tema de ir trabajando, de garantizar a la ciudadanía los servicios en tiempo y forma para prevenir en lo subsecuente enfermedades que ya sean tardías y que a lo mejor ya nada más sea calidad de vida, son verdaderamente importantes. ¿Qué tenemos que hacer? Exigir, incentivar, informar a la ciudadanía, y hoy les digo a los que están aquí en este foro, me da mucho gusto que la mayoría son jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer? No solamente podemos exigir vía Twitter, vía Facebook, vía WhatsApp, no podemos solamente quejarnos a través de esas vías. Acuérdense que nuestros padres, nuestros abuelos, los que vivimos aquí en Ciudad Nezahualcóyotl y quienes han crecido aquí en Neza y sus papás han crecido aquí en Neza, sabemos cómo se construyó Neza, ¿no? Pongamos un ejemplo. A través de marchas, de manifestaciones, no sé si ustedes, pero a lo mejor algunas abuelitas de ustedes o mamás iban y hacían manifestaciones en el palacio para que nos pusieran la luminaria, para que nos hicieran la pavimentación. Muchos abuelitos y papás de nosotros ayudaron a que se construyeran las casas, el tema de las calles, que se hicieran ductos de agua. O sea, nosotros venimos de un municipio de gente, de ciudadanos, de nezatlenses que le han luchado, le han buscado la posibilidad para que hoy en día tengamos un municipio mejor, ¿no? Que es lo que nosotros recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues continuar con la lucha, seguir exigiendo, no solamente a través de las vías de comunicación, que hoy juegan un papel muy importante porque permiten la difusión, pero no dejar de lado que también podemos exigir, podemos levantar la voz, porque es nuestro derecho. Yo creo que el mensaje en cualquier tema es ese, y es importante conocer. Yo creo que a veces a esta edad parecieran temas aburridos porque no los vemos tan cercanos, ¿no? No es como que me importe mucho si cuando tenga 60 años voy a tener una pensión. Ahorita es como de, ay, X, qué hueva. Pudiera ser así, pero yo les juro, de verdad, que son temas que tenemos que ponerle mucha atención desde ya, desde ahorita. Informarnos sobre todo para poder exigir, ¿no? No puedes ir a exigir algo que no conoces, ¿no? Hablas de muchas cosas que el gobierno tendría que hacer, la canasta básica, decíamos, ya ni sabemos cuál es, porque pues en la casa nos dicen aliméntate sanamente, pero pues alimentarte sanamente ¿cuánto te cuesta? ¿No? Decíamos la dieta, híjole, no hombre, hacerte una ensalada, pues mejor te vas con 30 pesos por una gordita de chicharrón, sí, con claro, una coja, ¿no? La verdad, sí, porque te sale caro, entonces dices, pues prefiero comer con lo que me alcanza que hacer una ensalada que hasta dices, no hombre, esa es de ricos, porque lechuguita y bla, 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 huevito, jamón, ya carísimo, ¿no? Entonces, creo que hay que exigir e implementar de nuestra parte como sociedad, como académicos, como programa, como medio de comunicación, la información, ¿no? Darla, hacer esa conciencia de por qué sí tenemos que hacerlo. Yo creo que muchas, la mayoría de las que veo aquí son chavas, son jóvenes. Yo estoy segura que por lo menos una de ustedes, cuando vio en red social que desapareció alguna, a lo mejor amiga o conocida, no puedes evitar sentir y decir, híjole, qué mal que tal vez la que siga sea yo, qué mal que no pueda salir a la calle,
Qué mal que si salgo a trabajar va a ser un trabajo tan mal pagado que me voy a tener que regresar caminando de noche oscuro porque además no hay luz, porque además no pavimentaron bien la calle, ¿no? Qué mala onda. Y yo creo que eso hasta las ganas de estudiar quitan, ¿no? Porque dices, ay no, pues ¿para qué estudio si de todos modos no hay trabajo y los que hay pues están mal? O sea, voy a regresar a mi casa sin luz, a una hora que, porque además la jornada no es de 8, sino de 10, a veces hasta 12 horas para que alcances un bonito extra de 50 pesos, que pues no te va a servir para mucho, pero pues dices algo es algo. Y entonces yo sé que a veces hasta las ganas de estudiar se van, ¿no? Porque no hay ese incentivo. Yo creo que por ahí también tendría que atenderse, incentivar a las jóvenes, decirles por qué sí vale la pena estudiar, por qué sí vale la pena prepararse y poner atención a temas importantes como estos. A veces la política, de verdad decimos, ¡guau! ¡Qué hueva! ¡Qué flojera! Pero no, yo les juro, todo lo personal es político. Si ustedes no pudieron venir hoy a la escuela porque no tenían luz en su casa, les juro que es político. Porque evidentemente no se pagó la luz, porque no alcanzó y no alcanzó porque no había trabajo, y todo es una cadena de cosas y de consecuencias que tenemos que poner atención. Definitivamente el gobierno tendrá que implementar muchos programas en diferentes sectores de las mujeres, en las jóvenes, por supuesto, incentivarlas a que salgan adelante, pero también que haya empleos bien remunerados, que sean dignos de ir y decir que uno vaya con ganas, ¿verdad? Que no sea un suplicio ir ni a la escuela ni al trabajo. Y para cerrar, maestra Celina, ¿qué otra cosa quisieras agregar? ¿Qué más se tiene que hacer? Bueno, algo importantísimo, ¿no?, que destacaste, Gaby, es el por qué estudiar. Bueno, el por qué estudiar porque te va a dar conocimiento, y acuérdense que el conocimiento es poder. Es decir, al conocer te abre una gama. Yo no sé si por ahí han leído a Platón, ¿no?, los diálogos de Platón, pero vean en la cuestión de la caverna de Platón, véanlo, está en YouTube. Y entonces vean cómo engañan a las personas por no conocer. O sea, esto no es todo, hay que conocer, pero para eso hay que estudiar, hay que educarse, ¿no? Entonces, hoy tenemos esa tecnología de la información y comunicación que nos da mucho alcance del conocimiento virtual. También hay que saber y tener ese análisis crítico. Entonces yo creo que el primer punto es una acción afirmativa de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Hace ratito Julieta hablaba de la cuestión de programas, iniciativas de ley, bueno, eso se refiere a la cuestión del legislativo. Y lo vemos en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué implica esta situación de acciones afirmativas del poder público, de los tres poderes, en todas las instancias federal, estatal y municipal, ¿no? Y que además la población también participe. Entonces, esta instancia de cuando la población participa, hace ratito Julieta decía, bueno, no solamente por redes, yo les quiero decir que se ha ganado un amparo para ejercer el derecho de petición por el 8º constitucional en redes. En Twitter alguien dijo, hey, no han bachado mi calle o me caí en una coladera y se descompuso mi automóvil o alguien falleció, que se ha dado, ¿eh? ¿Y saben qué hicieron? La petición la hicieron en Twitter y la autoridad no respondió. Entonces, hoy es un hecho amparado por la Corte, estipulado, interpretado por la Corte, diciendo, tú ciudadano puedes ejercitar tu derecho de petición por redes sociales. Entonces, eso es un alcance. Hoy somos escuchados por redes sociales, ya no es el típico discurso que nos engañan y nos indican, ¿no? Hoy es hacerlo factible con el conocimiento. Entonces yo creo que de ahí partimos. La educación es sumamente importante, las políticas públicas de los tres gobiernos que trabajen, ¿no? Y la comunidad importante que también participe. Entonces yo creo que así vamos a salir adelante en la cuestión de un Estado mexicano mucho mejor. Recordemos que el bien primordial del Estado es el bien común. ¿Qué es común? Nosotros como sociedad, no solamente de una situación de una persona, sino todos como sociedad. Y con eso finalizo, Gaby y Julieta. Los derechos sociales y económicos hablan sobre una cuestión de grupos, de masas, no individuales. La cuestión política nos genera una situación de avance en los derechos económicos y sociales. Acuérdense que primero fueron los derechos civiles, derecho a un nombre, una nacionalidad, después los políticos, derecho a votar, ser votado, y después vinieron los económicos, sociales y culturales, que ya habla de una cuestión de masas.
y eso se ha generado y hay que luchar por ellos, y bueno, con ello cerraría mi intervención. Gracias. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado en este espacio, que bueno, lamentablemente se nos ha terminado, el tiempo se va rápido, a veces quisiéramos hablar de muchas cosas porque te acuerdas de una y vas sacando a la otra, y eso es justo lo que se trata, de que entendamos por qué es importante hablar de estos temas, hacerlos llegar a quien nos está viendo y que lo compartan. De verdad, una situación tiene que ver con la otra, va de la mano con aquella, y tenemos que ponerle atención, exigir nuestros derechos, pero sobre todo y lo más importante, conocerlos. Las mujeres, jóvenes, chicas, niñas, adolescentes, mujeres adultas, mayores, tenemos derecho. Hoy estamos hablando de la salud, la economía y nuestros derechos económicos y sociales. Un derecho a un empleo bien remunerado, a ganar bien, a tener la seguridad y la certeza de que económicamente vamos a estar bien. Julieta, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Por haber venido. Bienvenidas cuando gusten. Muchas gracias, maestra Celina. Gracias. Y por supuesto, pues gracias a ustedes que nos han escuchado con atención. Yo espero que en un futuro estos temas les vayan sembrando la inquietud y les vayan sembrando la necesidad de entenderlos, de desarrollarlos y de que vayamos abonando para que las generaciones que vengan pues tengan que ir hablando un poquito de los logros y no de las necesidades que tenemos. Muchas gracias, gracias a ustedes en redes sociales. No nos dejen de acompañar en el próximo programa de Género y Política.